Buen video para tirarle mierda a Antena 3 como medio mediocre que es, pero sigues sin tocar el tema en cuestión. Digo esto porque a diferencia de los poco versados de ese medio televisivo, yo sé de un ejemplo bastante claro de machismo bíblico, cuyo fundamentalismo y radicalismo es digno de los musulmanes, fe profana que todo cristiano repudia por su machismo descarado. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos. El velo de las mujeres. 2. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. 3. Sin embargo, quiero que sepan esto. Cristo es la cabeza del hombre. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. 4. En consecuencia, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. 5. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, exactamente como si estuviera rapada. 6. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. 7. El hombre no debe cubrir su cabeza, porque él es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre. 8. En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. 9. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. 10. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción, por respeto a los ángeles. 11. Por supuesto que para el Señor, la mujer no existe sin el hombre ni el hombre sin la mujer. 12. Porque si la mujer procede del hombre, a su vez, el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. 13. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? 14. ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo? 15. Mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así, porque la cabellera le ha sido dada a manera de velo. 16. Por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, le advertimos que entre nosotros se acostumbra a usar el velo y también en las iglesias de Dios. Si te preocupas por la traducción, ve a la página web de Biblia Online Editorial San Pablo. Recordemos que estamos hablando del Nuevo Testamento, y recordemos también que Pablo se alejó de las leyes mosaicas, por lo que estas palabras no se pueden excusar ante esas normas, eran de otro tiempo con leyes obsoletas. No por nada son estas palabras paulinas las justificantes implícitas para que las monjas regulares y seculares se cubran el cabello y estén ninguneadas en las diferentes divisiones del cristianismo. Un acto puramente machista por parte de las instituciones religiosas derivadas del cristianismo no mencionado tampoco en tu video, es que a las mujeres les es prohibido ejercer el sacerdocio. Me gustaría saber tu justificación de esta obvia y descarada discriminación sexual en el ámbito institucional y celestial. Suponiendo que Jesús era feminista, en el sentido de que éste miraba tanto a hombres como mujeres como iguales por ser sus corderos y también como a pecadores con derecho a su salvación por sus propias obras y la gracia dada en la cruz, porque justo no se les da a sus seguidoras el derecho a predicar o ejercer el sacerdocio tras la resurrección del supuesto Mesías, quienes los judíos lo ven como falso y esperan a otro, en las mismas condiciones que los hombres. Contexto. Esto fue una lucha de comentarios entre Existedios y yo en donde hablamos sobre la homosexualidad en la Biblia y sus implicaciones homófobas en la realidad, porque en su video criticó a Auronplay y defendió la postura bíblica del payaso homófobo. Es curioso que defiendas la postura de Dios respecto a los actos homosexuales, cuando su única justificación para prohibirlos y condenarlos a morir por hacer el amor con personas de su mismo sexo, salir del armario, casarse homosexualmente, cambiarse de sexo, etc. es porque son actos infames y perversos. Esta es la tesis de tu Dios, decir que es malo sin decir por qué es intrínsecamente malo. Sé que es un mandato, pero no estaría nada mal que él haya dado argumentos de por qué los actos homosexuales son pecaminosos. No vale decir condenas como porque te irás al infierno. Además tenemos tu falacia de la falsa analogía, pues todo el mundo ya sabe por qué es malo comer comida basura y ser un ludópata sin medida, pero creo que es súper distinto a nacer con una orientación que no puedes elegir. Esos actos puedes dejar de hacerlos, pero no una orientación que naces con ella.
El acto de reprimir tales actos, es lo que los vuelve perversos, pues no tomas a los actos homosexuales como naturales, sino como contra natura. Si fuese malo universalmente que se follen personas del mismo sexo, ya habría crecido el número de presos, y los dos sabemos que los valores morales de la Biblia, no vienen de los objetos a tratar, como los actos homosexuales, sino que es subjetiva por pertenecer al punto de vista de Dios. Es bueno que existan catequistas que enseñan a confirmarse a jóvenes que han actuado de forma homosexual haciéndose trans, porque trae la esperanza de traer tolerancia a la iglesia, hacia personas antes condenadas y sin voz, por culpa de seguidores de esas escrituras intolerantes y sin fundamentos para acusar negativamente actos naturales. Existe Dios. 1. No sé por qué entre comillas eso de porque son infames y perversos, como si lo hubiera dicho yo, pero no he dicho eso. 2. Has concluido que mi comparación es una falsa analogía, cuando ni siquiera la has entendido. La comparación es sobre los niños, que no saben que comer únicamente comida basura está mal, así que no tiene sentido que digas que todo el mundo ya sabe por qué es malo. Yo no he hablado de todo el mundo, sino de los niños que evidentemente no entienden eso sobre la comida basura o la ludopatía. Así que el que cae en un falacia en realidad eres tú, haciendo un hombre de paja de mi comparación. 3. El hecho de que sepamos o no por qué está mal la homosexualidad, que por cierto, no he dicho en ningún momento que no sepamos ninguna razón, no quita que esté mal. 4. Dios no condena una orientación homosexual, sino los actos llevados a la práctica. 5. Te equivocas con que la moralidad es subjetiva, pero por darte el beneficio de la duda, ¿en qué te basas para afirmar eso? 6. No confundas tolerancia con permisividad. Respuesta 1. Las comillas están ahí, Andromedas 3600 hace 3A porque esos adjetivos están en la Biblia. Uno es directo, infame, y el otro es implícito, perverso al referirse a las perversiones. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto infame. Levítico 18, 22, 2. Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos, y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Levítico 20, 13, 3. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Y, de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. 4. Primera epístola a los Corintios, 6, 9, 10. Si te preguntas por el texto, lo he recogido de Wikipedia, aún así no me quita razón en que Dios dice que estos actos homosexuales están mal, sin decir por qué están mal. 2. Y, lo siento por no mencionar a los niños, y que te referías directamente a ellos. La cosa es, que no me puedes responder con otra falacia de tu coque, para acusarme de falaz, porque en tu comparación no solo tiene culpa la inocencia de los niños, sino también la irresponsabilidad del padre. Lo cual me sigue sin quitarme la razón, cuando comparas algo que puedes elegir con algo que no negarías a tus hijos heterosexuales, realizar actos heterosexuales. Sería absurdo, ¿no? Pues lo mismo con los actos homosexuales, cuando estos actos naturales son reprimidos, es cuando se convierten en pervertidos. 3. Pues ilumíname en que son malos los actos homosexuales. Lo digo porque por ahora no les veo nada de malo, salvo la transmisión de enfermedades venéreas por hacerlo sin condón o hacer un poco el ridículo. Por lo demás no veo nada realmente perverso o infame. 4. He dicho lo contrario. Que yo sepa me he estado dirigiendo más a los actos homosexuales que a las personas homosexuales. 5. Esto te pasa por leer a trozos y no de forma completa. Te voy a poner mi punto en lectura fácil. Los valores morales de la Biblia no vienen de los objetos a tratar, como los actos homosexuales, sino que son subjetivos por pertenecer al punto de vista de Dios. 6. Para que exista la permisividad, debe haber antes tolerancia. Una cosa no quita la otra. Existe Dios. 1. Al crear a Eva, Dios le dijo a Adán que le creó a Eva como complemento. Esto se entiende muy fácil, ya que tanto hombres como mujeres son distintos a nivel físico, mental y emocional, y ambos se complementan.
Así que estamos creados para que un hombre esté con una mujer, y viceversa. Por otro lado, les dio el mandato de llenar la tierra, cosa que los homosexuales no pueden hacer. Así que sencillamente, no hemos sido creados para tener relaciones homosexuales de la misma manera que un microondas no ha sido creado como pisapapeles. 2. La falacia de tu quo que ataca al proponente, no al argumento en sí, cosa que no he hecho en ningún momento. Por tanto, y puesto que alegas que en tu comparación no solo tiene culpa la inocencia de los niños, sino también la irresponsabilidad del padre, cosa que es independiente de la veracidad del mismo, mi comparación sigue siendo correcta y no falaz. ¿Negarías a tus hijos heterosexuales realizar actos heterosexuales? Ahora caes en la misma falacia de la que me acusas. Evidentemente, hablando sobre lo que la Biblia dice sobre la sexualidad, no es lo mismo las relaciones homosexuales con las heterosexuales. Por tanto, compararlos es absurdo. Puedes compararlos en base a lo que la sociedad actual acepta, pero no en base a lo que la Biblia acepta. 3. Te he mencionado algunos en el punto 1. Además de lo dicho, socialmente no tienen sentido las relaciones homosexuales. Primero, no digo que dos padres o dos madres no puedan criar bien a un hijo, pero es evidente que ambos juegan un papel diferente y único en la crianza de un hijo. Seguro que no recuerdas de la misma manera a tu padre que a tu madre, pues ambos aportan cosas diferentes al marco familiar. Por tanto, unos padres homosexuales tendrán ciertas carencias en la crianza de los hijos. Segundo, el marco de las familias siempre han sido las relaciones heterosexuales. Tú pensarás, pero eso se modifica al existir y legalizarse los matrimonios homosexuales, a lo cual pregunto, si el marco familiar puede ser modificado, mañana podrían ser válidos los matrimonios polígamos, los matrimonios incestuosos, los matrimonios grupales o los matrimonios entre hombres y animales, ¿y dónde estaría el límite? Porque la misma excusa que se pone para los matrimonios homosexuales, que se quieren, también se puede aplicar a cualquiera de esos matrimonios. 4. Has mencionado, pero creo que es súper distinto a nacer con una orientación que no puedes elegir. Esos actos puedes dejar de hacerlos, pero no una orientación que naces con ella. Al hacer referencia a la orientación, me da la sensación de que te quejas de que, al no poder ser elegida, no se debería estar mal. Y como te dije, Dios no condena la orientación homosexual. 5. Te he entendido perfectamente. Pero de nuevo, te equivocas. No es que la moralidad exista ajena a Dios y Él se apropie de ella, imponiendo su punto de vista. Es que Él es el creador de la moralidad. Y ha creado la moralidad de cierta manera, definiendo cosas buenas y cosas malas. Por tanto, es la propia moralidad creada por Dios lo que marca lo que está bien o mal, objetiva, y no Dios el que acota la moralidad a su gusto. 6. Supongo que estarás de acuerdo en que no hay que tolerar cosas como las violaciones o los asesinatos, porque coincidimos en que tales cosas son moralmente malas. Así que, si la homosexualidad también fuera moralmente mala, como dice la Biblia, no hay opción a tolerarla. Tal cosa sería inmoral, así de simple. Andromedas 3600. Mira Ed, esos datos pueden ser ciertos y faltos de ofensa. Pero debes reconocer que muchos homófobos abrazarían este video aunque tú no lo quieras, pues estarías dándoles sin querer pretextos en pro de discriminar a los actos sexuales de los homosexuales, tachándolos de degenerados, quienes no tienen la culpa de nacer así, como yo que no tengo la culpa de nacer con Asperger. Por siguiente, muchos de estos datos podrían haber sido ahorrados, manteniendo solo los principales y los que no permiten generar ofensa. Considero que el punto de los padres es ciertamente subjetivo, pues no has explicado qué hace diferente un padre de una madre en la crianza de un /a hijo /a, y porque dos padres de un mismo sexo no pueden ser equiparables a una pareja de padres heterosexuales. Sé que sabes que soy ateo y que también discutimos con respecto a la moral objetiva o subjetiva de Dios, así que te lo voy a contar de nuevo y de otra forma, para ver si tu postura es veraz. Yo lo que tengo claro es que la moral es relativa, y eso es una verdad absoluta, porque la moral viene de los valores morales objetivos y valores morales subjetivos, que a su vez parten de criterios morales.
Para crear un valor moral subjetivo se parte del planteamiento de el fin justifica los medios, como el fin del esclavista es conseguir dinero a través de la compra-venta de esclavos. Su fin de ganar dinero hace a la venta de esclavos algo subjetivamente bueno. Y para crear un valor moral objetivo, se hace a partir del razonamiento de los medios determinan los fines, siguiendo con el ejemplo de la compra-venta de esclavos, como conseguir dinero a través de la compra-venta de esclavos supone un sufrimiento biológico y psicológico a las personas compradas y vendidas. El fin de conseguir dinero a través de la compra-venta de esclavos es determinado como malo por perjudicar a personas, para conseguir un fin realmente banal. Recordemos que la moral es relativa, o sea, que incluye tanto a la moral objetiva y subjetiva. En nuestro mundo con moral subjetiva, siempre habrá gente que apoye la violación, porque como se cumple el fin de satisfacerse sexualmente, da lo mismo que el violado sufra, porque la moral subjetiva no se centra en los medios, se centra en los fines. Es por eso que la ley se basa en la moral objetiva, basada en los medios que son buenos o no para conseguir la plenitud de un estado sólidamente justo. Todo esto viene al tema porque al final de al cabo, la visión de Dios con respecto a los actos homosexuales, viene, suponiendo de que Dios exista, de un razonamiento moral subjetivo. Según el Génesis, Dios ordenó al hombre y a la mujer que creciesen y se multiplicasen como especie. Pero, tras el supuesto pecado original, se supone que al ver Dios que los homosexuales follaban y que no daban hijos, Dios condenó los actos homosexuales por no cumplir el mandato de crecer y multiplicar la población humana, pues lo bueno y lo malo en la moral subjetiva se basa siempre en el cumplimiento e incumplimiento de los fines, más que en los medios. Puede que este medio de darse placer sexual sea polémico e incluso restringido a los homosexuales cristianos, pero pienso que como pasa con cualquier orientación sexual, siempre habrá ex tanto si eres heterosexual o homosexual, y que en un colectivo estas sean más perjudiciales, no es razón suficiente como para vetar en el cristianismo estos actos, pues siempre viene bien tener en estos casos un condón o cualquier otra medida preventiva según el sexo del homosexual de turno. En el aspecto mental siempre viene bien ir al psicólogo para ayudar a moderar los actos homosexuales y el número de amantes. Además, ¿qué quieres con todo esto? Que el cristianismo sea la religión y pensamiento único de la sociedad en temas de relaciones sexuales y la que tenga la potestad de castigar a los de orientaciones sexuales distintas a las heterosexuales. Ya dejó de serlo, y mucho me temo que es gracias a que las personas abrimos los ojos al darnos cuenta de que los centros de conversión no funcionan por ser centros de maltrato psicológico. Y que la ley franquista de vagos y maleantes te encerraban por solo ser abiertamente gay. No por nada Carmen de Mairena fue encerrada varias veces por un régimen igual de intolerante que tú, solo que con más poder de acción. Luego, lo que me parece más aberrante de tu defensa es que trates a la homosexualidad igual que un abuso o una enfermedad. Me explico. Comparas el nacer homosexual como el nacer con tendencia al alcoholismo, siendo esto falaz porque hoy en día la homosexualidad no es considerado un trastorno mental desde los 90s, por lo cual tu comparación es desfasada. Y lo peor es que comparas un matrimonio homosexual basado en la tolerancia del amor de una hacia alguien de su mismo sexo, en matrimonios basados en el abuso. Poligamia. Es un abuso de poder sexista por favorecer siempre a uno de los miembros en vez del resto, tanto si el dueño del matrimonio es hombre y el resto mujeres, o una mujer haciendo de líder de muchos hombres. Lo que se conoce en anime como harem inverso. Incesto. Abuso de cualquier parte de la jerarquía familiar. Y por favor, no te quiero hacer recordar el abuso que sufrió Lot por sus hijas en plena embriaguez. Y que el primer matrimonio bíblico de Adán y Eva fue incestuoso por ser medio hermanos, por compartir los mismos genes, por haber compartido cuerpo. Eva era la costilla de Adán, y de paso su descendencia es fruto del incesto, incluyendo la esposa de Caín por ser los dos hermanos. Por lo que el incesto en los inicios de la Biblia estaba permitido, contrasiendo la coincidencia de la moral humana con la supuesta moral objetiva e inmutable de Dios. Zoofilia.
Esto es evidente, la homosexualidad no se puede comparar con el abuso por maltrato animal, porque la bestia jamás te da el consentimiento para que tú le metas la espada en la vaina o el culo, o para que las chicas zoofílicas hagan que sus perros les laman todo el potorro untando en nocilla. Por tanto, tu ejemplo del padre permisivo con su hijo ludópata y goloso sigue siendo inválido como comparación a la homosexualidad, porque siempre equiparas una relación sana entre dos personas del mismo sexo con actos realmente depravados y abusivos. Puede que existan gays abusadores y violadores, pero el matrimonio gay es legítimo por estar basado en una relación que socialmente es considerada como sana y basada en el respeto mutuo. Fin. Si será por mi salero o por qué coño será. Chupa y mama, chupa y mama, chupa y mama, que se derrama. Chupa y mama, chupa y mama, chupa y mama, que se derrama. ¿Dios existe? Argumento cosmológico. Este argumento se basa en dos premisas lógicas. La primera es que las cosas no surgen de la nada. Por ejemplo, si vieras este avión en el desierto, seguramente pensarías que alguien lo aterrizó ahí o que lo han construido en el mismo desierto, pero nunca que las partículas de arena juntadas por el viento a lo largo de mucho tiempo dieron lugar a ese avión. La segunda premisa es que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa o principio. Así que, por ejemplo, la causa de este cuadro es el artista y la de esta casa el carpintero. El efecto no lo causa el sujeto, sino la acción del sujeto. Si es sujeto no actúa, no causa nada. De ahí que la pintura es a causa del pintar del pintor y la construcción es a causa del construir del constructor. Por tanto, la discusión no será exactamente si hubo un creador o no, sino si el universo fue a causa del crear de alguien, para así revisar si fue la acción del crear tal y como tú dices o no, lo que formó el universo y así ver después si hubo un creador o no. Resumiendo, todo lo que tiene un comienzo tiene una causa y las cosas no surgen de la nada. Ahora bien, ¿qué podemos decir del universo? Los científicos dicen que tuvo un comienzo hace aproximadamente 14.000 millones de años. Si tuvo un principio, tiene que tener una causa, y esta no puede ser la nada. Así que la pregunta es, ¿cuál es la causa universal? Todo comienzo igual tiene causa, siempre. Eso quizás en la física clásica, pero tal como dijo Dante y el papel que lo avala. Investigar el papel del orden causal en la mecánica cuántica ha revelado recientemente que las relaciones causales de los eventos pueden no estar a priori bien definidas en la teoría cuántica. Aunque esto ha provocado un creciente interés en el lado teórico, crear procesos sin un orden causal es una tarea experimental. Presentamos la primera demostración decisiva de un proceso con un orden causal indefinido. Para hacer esto, cuantificamos cuán incompatible es nuestra configuración con un orden causal definido midiendo un testigo causal. Este objeto matemático incorpora una serie de mediciones que están diseñadas para producir un resultado determinado solo si el proceso bajo examen no es consistente con cualquier orden causal bien definido. En resumen, estamos en un punto en el que no sabemos si los efectos del mundo cuántico son causados o incautados por tener aún las causas indefinidas. ¿Qué le podría impedir a la física cuántica contradecir de nuevo a la física clásica, como pasó con la catástrofe ultravioleta o el experimento de la doble rendija? Por tanto, al tener los científicos dudas de si todo lo que tiene comienzo tiene una causa o no, no le veo razonable de tu parte ser tan arrogante y pensar que solo tu posición es la correcta cuando nosotros sabemos mucho menos que los expertos del tema a tratar, o en otras palabras, ¿cómo sabes eso, si ni siquiera los expertos saben? Aún así sí podemos decir con certeza que el universo fue causado porque su comienzo afectó a los dos mundos físicos, el sobresabido y que acabamos de conocer, física clásica y física cuántica. Por tanto, aquí sí que es válido decir cuál fue la causa universal.
No quiero especular, así que vamos a ver lo que podemos deducir de la causa a ciencia cierta. Según la ciencia, con el comienzo del universo también empezó el espacio y el tiempo. Por lo que, lógicamente, la causa debe estar ajena al espacio, o a la materia, es decir, inmaterial, y al tiempo, atemporal. Siento adelantarme al tema de la causa que tiene que ser según tú todopoderosa, pero ¿por qué tal causa tuvo que estar sí o sí ajena a la singularidad del universo si podía y debería ser omnipresente? Piénsalo, un sujeto o acción todopoderosa o omnipotente, sería algo que todo lo puede. Eso incluye estar en todas partes, o sea, ser omnipresente. Total. Quedaría igual si estuviese fuera o dentro de la singularidad, pues esta entidad estaría en los dos sitios a la vez. El error que cometes aquí es encasillar a la causa todopoderosa en las afueras del universo no nato, pues al colocarla en un sitio concreto no puede ser omnipresente y no debería llamarse todopoderosa por faltarle el poder de la omnipresencia. Por otra parte, que la causa sea el material y atemporal me parece más plausible, pues dentro de nuestro universo primordial, en palabras de Stephen Hawking, este universo temprano era realmente algo muy extraño. Me encantaría saber mucho más de cómo fue, pero no podemos aplicar los conceptos generales de espacio y tiempo. Era tan solo una niebla ultracaliente de energía. añado yo, compactada en la singularidad. La energía no está hecha de materia y en aquel entonces no había tiempo, pues aún no existía. Esto me hace pensar cómo pudo ser la causa universal. Sabiendo que el universo primitivo era una niebla ultracaliente energía dentro de la singularidad, como pasar con las ollas desatendidas, empezó a haber una presión entre las altas temperaturas y los límites de la singularidad, dando lugar a la expansión ilimitada, energía y radiación retenida, llamada gran expansión o Big Bang. Esto estaría bien hasta aquí, y digo hasta aquí, porque tú preguntarías qué causó el aumento de la temperatura, de la energía, del interior de la singularidad. Y finalmente yo te respondería, pues eso nadie te lo puede responder, pues nos faltan pistas para intuirlo. Además, yo no estarías hablando de la causa universal, sino de la causa universal, la cual nadie sabe cuál es, incluyéndote a ti. En cambio, mi hipótesis de la singularidad a presión, puede ser intuida y de ser cierta, sería la causa universal por antonomasia. Esta idea la ha tenido gracias a la navaja de Occam. La explicación más sencilla suele ser la más probable, aunque no necesariamente la verdadera. Por eso dije cómo pudo y no cómo fue, pues en ocasiones la respuesta más compleja es la correcta, de ahí que tampoco descarte las actuales teorías respecto al Big Bang y el origen del mismo, salvo las que no tienen la singularidad, pues por eso que por medio de las dos premisas. Había una niebla de energía ultracaliente, la energía estaba encerrada en la singularidad más la idea de la presión por aumento de temperatura dentro de espacios cerrados me dio lugar a pensar en esta solución por su sencillez y posible probabilidad de haber sido el origen del Big Bang. Así fue mi tren de pensamiento. ¿Qué más? Hablemos ahora acerca de su poder. Se calcula que el Sol genera en un segundo tanta energía como centenares de miles de bombas atómicas. Hagamos un cálculo aproximado. Esta es la energía de un segundo, de un minuto, una hora, un día, un año, multiplicado por la edad del universo, y esto es lo que habría producido el Sol. Pero recuerda que el Sol no es más que una pequeña estrella en nuestra galaxia. Lo multiplicamos por unas 100.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, y a su vez por unas 100.000 millones de galaxias, y este es el resultado. 44 seguido de 40 ceros, bombas atómicas. Podríamos decir que esto es un poder casi infinito, y como la causa está por encima de esto, su poder, a la práctica, es infinito. Otra vez, limitando el poder de tu causa todopoderosa. La cosa es que el poder de 40 bombas atómicas, se le puede decir titánico, enorme, colosal, grandioso, monstruoso, etc. Pero ¿por qué nunca casi infinito o infinito? No le dirías casi infinito, porque eso es como decir círculo cuadrado, vamos, como si no has dicho nada, ya que o es finito o infinito, no las dos cosas a la vez. Y no puede ser infinito, porque la práctica siempre será limitado, independientemente de la causa. Infinito es todo aquello que carece de principio y fin, y yo veo todo lo contrario, que empieza con un 44 y termina con el último cero de los 40 ceros que tiene esta monstruosidad numérica.
En mi opinión, este pudo ser el poder aproximado de la presión ejercida entre las altas temperaturas de la energía, a los límites de la singularidad, la cual yo supongo en mi hipótesis como la provocadora del Big Bang. Otra cosa que podemos observar es la inteligencia del universo. El movimiento de los planetas, los ciclos de la Tierra o los animales, todo está perfectamente hecho. Y como sabes, el caos no produce orden. Deja tu coche abandonado y verás cómo se oxida. El orden y la sabiduría que vemos solo puede venir de algo personal. Definamos inteligencia, lo digo porque esta palabra tiene muchos significados, pero mi favorito es este. Es la capacidad de aprender, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. A mí no me parece para nada inteligente la formación del universo, lo mismo razonan Stephen Hawking y otros científicos porque sabemos que la energía del cosmos empezó a enfriarse y a crear materia en forma de infinitas partículas subatómicas. Fue lo primero que hubo. La mitad de esas partículas estaban hechas de la misma materia de la que estamos hechos nosotros. El resto estaban hechas de la materia opuesta, lo que llamamos antimateria. Al encontrarse, se destruyeron la una a la otra, creando un destello de energía. Por lo visto, construir un universo es un proceso derrochador. Por suerte, había un poco más de materia que de antimateria. Solo una partícula por cada millón sobrevivió. Y es gracias a esos residuos que tenemos el universo tal como es. Pues si Stephen, construir un universo es un proceso derrochador. Si fuese por mí ser la causa inteligente, en vez de hacer tanto lío innecesario, generaría un universo de un solo tipo de partícula. Solo partículas de materia o antimateria y que nunca se creen las dos por su contacto destructivo. B. Un universo donde existen las dos partículas opuestas, pero repartidas de forma que no se choquen nunca. Yo manejo Illustrator y lo que quiero es que mis obras, además de que estén bien hechas, es que mis dibujos no se estropean de forma accidental e impedir que queden bien por chiripa, por mi propio mérito. Luego, el sistema solar, el ciclo del agua o los animales existen. Sí, pero sin ningún fin resolutivo pensado por alguien. Sé que dirías que yo más bien las miro como partes perfectibles de la obra de arte llamada universo. Pero sé que los ciclos del agua pueden crear inundaciones / catástrofes atmosféricas que destrozan ecosistemas relacionadas con el agua y aún así no se reprime para no matar innecesariamente, que el sistema solar tiene una fecha de caducidad sin tener en cuenta la vida terrestre, pese a ser dentro de 5.000 millones de años, podría ser más larga o directamente no tener fecha de caducidad y que ha permitido la existencia de animales tan destructivos como nosotros con los otros seres vivos y su mundo. Parece que todo esto le es indiferente. Pues menudo artista, y lo digo en el peor de los sentidos, porque parece que no quiere corregir su propia obra por el bien de los seres que supuestamente ha creado. Se nota que esta causa, en caso de existir, es tan poco inteligente, que pide a gritos que le pongan el cono de burro, por no ser resolutivo. Esto demuestra otra cosa. Si se supone que la causa también es todopoderosa, podría ser omnisciente, pero como vemos que la formación universal fue accidental y no soluciona los problemas de su propia creación, no puede ser omnisciente, ya que si mira todo y lo sabe todo independientemente de lo que vea o sepa parece que no escucha o soluciona las solicitudes de sus creaciones, por tanto no debería tener el derecho a la omnisciencia por no usarlo con criterio por el bien de sus criaturas de su creación, por tanto dejaría de ser omnipotente por faltarle la omnisciencia. PD. Mi hipótesis de la singularidad a presión, encaja perfectamente como causa universal, indiferente e impersonal, pues ya habría dejado de existir con el inicio del Big Bang. Con respecto a que el caos no genera orden, deja que continúe desde tu ejemplo del coche abandonado oxidándose.
Deja un coche abandonado y mira cómo se oxida, para transformarse en óxido y en las nuevas sales minerales absorbidas por la tierra, los cuales alimentarán a las plantas presentes o que están por nacer. Y en caso de dejar de nuevo un coche abandonado, pasaría lo mismo, porque el caos tiende y puede hacer órdenes cíclicos. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Si lo piensas así, no sería tan descabellado pensar que el universo actual no es más que un periodo especulativo de un hipotético universo cíclico de compresión y expansión, en donde un Big Crunch, por medio de una fuerza desconocida, haría supuestamente que toda la materia del universo anterior se comprimiese hasta hacerse una niebla ultracaliente de energía comprimida en una singularidad, y luego por medio de una presión entre las altas temperaturas de la niebla ultracaliente de energía y límites de la singularidad, daría lugar a la expansión de radiación y energía conocida como Big Bang. La hipótesis del universo cíclico no la pongo a colación por ser demostrada o por sostenerse en pistas encontradas, sino porque crea un origen lógico para el aumento de temperatura energética previo a la posible singularidad a presión. Vaya, pues si me faltaba una premisa para poder completar este puzzle sobre cómo pudo ser la causa de la causa universal hipotéticamente hablando. El caos puede dar lugar a órdenes cíclicos. Y te vuelvo a decir lo que dije hace 2 puntos atrás, si empiezas a preguntarme qué pudo provocar este ciclo universal o cuándo fue provocado, que nadie te lo puede responder, pues nos faltan pistas para incluirlo. Y ya estarías yendo a la causa de la causa de la causa universal, algo completamente imposible de responder para la especie humana por su carencia de pistas físicas e intuitivas. Ahora hagamos un repaso del argumento cosmológico. El universo tuvo que tener una causa y esta es forzosamente inmaterial, atemporal, todopoderosa y personal. ¿A qué te suena todo esto? Son atributos de Dios. Y como ya te dije en el primer vídeo, olvídate del concepto que nos dan las religiones acerca de Dios. Para nosotros ahora será la causa universal, un ser con estas cualidades. Y vale, es verdad, este argumento no confirma 100% que Dios exista, pero sí es un argumento lógico de que podría existir. Ya tenemos una prueba a favor, el argumento cosmológico. ¿Quieres oír la segunda? En resumen, tu argumento concluye que el efecto lo causa un sujeto, cuando realmente los efectos son a causa de la acción del sujeto. Nadie sabe aún si todo lo que tiene comienzo tiene causa en los dos mundos físicos. Tu argumento no comprende las implicaciones de la omnipotencia, tu argumento es muy pateable con una hipótesis planteada con el principio de la navaja de Occam. La causa universal puede prescindir de ser todopoderosa y personal como pasa con mi hipótesis de la singularidad a presión. El caos puede crear órdenes cíclicos. Total, no me has convencido de que el universo sea la creación causada por el crear de un creador. Hola. Lo que yo os venía a decir aquí es una aclaración con respecto al vídeo anterior. Porque al parecer, creo que debo explicar una cosa fundamental. Mi fe. O sea, yo de por sí soy católico. O sea, yo creo en Dios. Pero lo que yo no creo es en la apologética. Es decir, yo considero que la apologética es una institución que realmente ha pervertido el cristianismo. O mejor dicho, todas las religiones. En definitiva, la apologética me parece para mí una de las peores instituciones de la teología, debido a que realmente no fundamenta a Dios en base a lo que se cree. No vais a escuchar argumentos del tipo ¿por qué Dios habló sobre por qué es el pan de vida? O por qué Dios dijo a nosotros, amados unos a nosotros. No, eso no le interesa a la apologética. No, lo que le interesa a la apologética es realmente otra cosa.
Lo que le interesa a la apologética es básicamente reducir a Dios a un ser demostrable y un ser de autoridad. Os lo explico. El ejemplo de existe Dios, o sea, de los canales existe Dios y Rincón Apologético, como del filósofo estadounidense William Lane Craig, son muy claros. La apologética está con el fin de fundamentar, como si fueran estos abogados, los actos de Dios, cuando estos son evidentemente cuestionables a los ojos de la moral actual, o fundamentar a Dios por medio de unos argumentos que, siento decirlo, son obsoletos. Por ejemplo, el vídeo que yo hice, ¿Existe Dios?, no es más que un refrito del argumento de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Como también el argumento Calam que creó Albert Roes y que culminó William Lane Craig. Considero yo que estos argumentos, incluyendo la falacia moral, la falacia personal y mucho peor, la falacia del diseño inteligente, no son más que excusas para fundamentar la autoridad de Dios. O mejor dicho, la autoridad de lo que creen ellos que es Dios. Porque esto es curioso, porque casi siempre estos creyentes no creen en Dios como un ser que haya creado el mundo coexistiendo con la evolución. No, estos tíos niegan la evolución. O sea, niegan la realidad. Como también niegan que la homosexualidad sea algo bueno. Y sí, parece mentira que un católico diga esto, pero es que yo considero que la homosexualidad, no a punto de vista personal, sino a punto de vista mío y de gran parte del catolicismo actual, porque, oh qué sorpresa, no siempre las autoridades católicas nos representan, consideramos evidentemente que la mayor parte de los homosexuales son merecedores de la palabra de Dios y merecedores del respeto de Dios. O sea, es decir, que no son pecadores. En definitiva, hoy en día se le califica al homosexual desde la perspectiva protestante como los judíos calificaban a los ciegos de pecadores. A ese nivel están. Están a ese nivel de anormalismo. Al final y al cabo, la apologética se puede vencer argumentalmente. Y es por eso que yo, por ejemplo, utilizo argumentos ateos. ¿Por qué? Muy simple. Porque evidentemente hay una separación entre lo que es la fe y lo que es la razón. Y se puede no usar a Dios y se puede responder sin Dios a la mayor parte de los argumentos apologéticos. Por no decir todos. O sea, al final y al cabo, la apologética actual está rellena de argumentos vacíos. Si nos damos cuenta, los argumentos que me quedan por refutar son argumentos que pretenden demostrar la autoridad de Dios como el padre de la moral, el ser contingente, o sea, el ser subsistente que existió antes que nadie, o sea, algo completamente indemostrable, incluso para los católicos, y claramente el tema del diseño inteligente. Por favor, todo el mundo ya entiende a estas alturas que el ser humano ha evolucionado de especies anteriores y de géneros anteriores y de dominios y de reinos, familias, de diferentes ramas de diferentes fases de la taxonomía. En mi opinión, yo creo que la gran parte de la apologética actual
actualmente en Internet deriva del protestantismo. Y no es malo. Es malo. Vale, pueden decir su opinión. Pero evidentemente esto es como la libertad de expresión. Cuando ya atacas a las otras personas, ya pierde sentido. El fundamentalismo religioso de estas personas es muy claro. Y es lo que jode. Al final y al cabo, la existencia de Dios no está para demostrarse. Está para creerla. Ya dijo Jesús a Tomás, cuando éste le dijo directamente, cuando éste le vio, dichosos los que creen sin haberme visto. O sea, ¿qué quiero decir con esta frase? Quiero decir que no es importante su demostración. La importancia está en el mensaje de Jesús y en creerlo. No en hacer una serie de argumentos en pro de la existencia de Dios, que lo único que pretendían en su época, porque sí, estos argumentos se hicieron la mayor parte en la Edad Media en pro de justificar la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque aquel entonces, si se explicaba de forma científica, Dios perdía poder. Hoy en día eso es obsoleto. Eso es una fe banal. Eso es una fe que hoy en día no se considera fe, sino que se llama otra cosa, se llama fundamentalismo. Y esto es lo que pecan. Muchos de estos básicamente los considero como fanboys. Son unos fanboys. Se consideran cristianos, pero realmente lo que son fanboys. Unos fanboys que lo único que hacen son argumentos muy rebuscados, como si estuviesen argumentando los agujeros de guión de un manga o de un anime o de un cómic, en pro de hacer ver a Dios a su imagen y semejanza, es decir, bajo la concepción de estas personas. Porque ahí está el error de la apologética. El error de la apologética no está solo en hacer ver a Dios como un ser de autoridad intelectual, en sustitución de la ciencia y de la filosofía, sino también en pro, básicamente, en pro de que tiene un defecto. El defecto de que al reducir a Dios a la perspectiva del fundamentalista, se reduce la imagen de Dios y su poder. No se puede tomar en serio un tipo que lo único que está haciendo es literalmente dar su opinión de Dios. Dar su opinión de Dios porque, hay que admitirlo, no se puede fundamentar a Dios. De forma honesta, ¿creéis que se puede fundamentar a Dios? Eso es falso, eso es mentirse a uno mismo. Dios es injustificable, porque una vez lo justificas, ya lo estás acomodando a tu forma de pensar. Y eso me parece que es reducir bastante a Dios, porque eso es el problema. El problema de la apologética es que al final se acomoda a las creencias de cierto grupo de personas, cuando evidentemente Jesús o Dios, o mejor dicho, la Trinidad entera, es más que un ser comprensible. Por eso se hablan de misterios de la fe, porque hay cosas que literalmente no son comprensibles bajo el ser humano. Y si tú me vienes con tonterías de tipo, ¡ay, es que tus argumentos son una mierda!, pues te jodes. Si te das cuenta, los argumentos que yo utilizo no necesitan de Dios para desmontarlos. Y es que hay que decirlo. La moral que procesáis es muy ambigua. Es muy ambigua porque amar al prójimo para luego no dejarle libertad
como pasa con los homosexuales, no sé. Eso es de rancio total. O también, sé consciente de que la institución católica no permite el sacerdocio femenino. Y evidentemente la mujer tiene todo el derecho del mundo a predicar el evangelio, como todo el ser humano. Yo eso lo sé perfectamente. Pero ahora bien, ¿os dais cuenta que los ejemplos que yo os he dado son interpretaciones humanas y no interpretaciones de Dios? Básicamente son interpolaciones. Y eso es lo que hace la apologética. La apologética ha censurado a aquellos que estaban contrarios al cristianismo. Los ha perseguido y ha hecho que los ateos sean vistos como escoria. Eso es la apologética. La apologética ha hecho eso. Es la peor institución que ha hecho el cristianismo o cualquier religión. Porque la apologética no es más que el fundamentalismo en pro de radicalismo, de cosas que, si nos damos cuenta, no provienen de Dios, sino del hombre. Muy buenas. Hoy hablaremos del siguiente argumento, los valores morales objetivos. Pero, ¿qué es algo objetivo? Como dice su nombre, es algo que depende del objeto. Por ejemplo, si hago una tarta de chocolate, podría decir, esta tarta está muy buena. Pero a otra persona pudiera no gustarle, por lo que no es algo que dependa del objeto, sino del sujeto. Es decir, es una afirmación subjetiva. Pero si digo que la tarta es dulce, ya no depende de ningún sujeto. Como esa afirmación depende del propio objeto, podemos decir que es objetiva. Cuando decimos que la moralidad es objetiva, nos referimos a que la moralidad se define a sí misma y no depende de las opiniones personales. Estás empezando con el pie izquierdo. No defines lo que es la moralidad, la inmoralidad y la moral en pro de una narrativa sesgada de que falsamente solo existen los valores morales objetivos. Al parecer un canal de anime sabe por lo menos definir mejor lo que omites para que no quedes en ridículo ante la gente. Que con una copa de vino tinto en la siniestra y un diccionario en la diestra, sean bienvenidos a la moral de Yujiro Hanma. Primero, yo sé muy bien que tú sabes qué es moral, pero para el que no lo sepa, es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen la conducta de un grupo de personas en la sociedad. Básicamente sé lo que está bien ante los ojos de los demás y sé lo que está mal. La moral se crea cuando todos estamos de acuerdo que alimentar a un perro callejero está muy bien. Pero el matar a la madre de mi hijo porque ésta toma el lugar de él en la pelea no está del todo correcto, que digamos. Un pequeño paréntesis para distinguir mejor y evitar equivocaciones. Inmoral es ir en contra de la moral, es decir, que vas en contra de lo que los demás creen que está bien, siendo consciente de esto y por tu decisión. O sea que ante los ojos de los demás tú serás malo porque quieres. Y amoral, muy importante, es una moral alterna fundamentada en la razón y la felicidad individual, es decir que es autoimpuesta, a diferencia de la moral o inmoral, la cual es puesta por la sociedad. Esta va mucho más allá entre el bien y el mal, enfocada en la voluntad y la existencia humana, o simplemente lo que quiero y lo que no quiero hacer. En esta última colocaremos a Yujiro Hanma. Pero, ¿es eso cierto? ¿Existen los valores morales objetivos? Existen ciertos valores morales sobre los que todos estamos de acuerdo, sin importar el trasfondo, cultura, país, etc. Por ejemplo, no podemos matar o violar sexualmente a otra persona. Nadie puede negar esto. Las reformas morales, como la abolición de la esclavitud o los derechos civiles para las mujeres, no tienen sentido alguno si se basan en una moral relativa y subjetiva. Tienen sentido porque la moralidad es objetiva. La moral es relativa y eso es una verdad absoluta porque en el mundo existen los valores morales objetivo y subjetivos gracias a los razonamientos morales, razonamiento moral subjetivo. El fin justifica los medios. Vendo esclavos para ganar más dinero. Robo para ahorrar tiempo en conseguir un regalo para mi hijo y hacerlo feliz, razonamiento moral objetivo. Los medios determinan los fines. Al privar de libertad y de salud física y mental, los esclavos sufren por el beneficio de uno que solo ve en ellos dinero. Por eso hay que liberarlos. Robar un regalo tiene sentido cuando hay necesidad, por depender del momento de crisis extrema, no cuando puedes pagarlo. El niño puede esperar. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esta moralidad? Una opción es la evolución.
Si estamos aquí por evolución, la moralidad no sería más que una ayuda para la supervivencia y la reproducción. Varios filósofos ateos están de acuerdo con esto, como el profesor Michael Ruse. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento. Esto no explicaría por qué la moral dice que cuidemos a los mayores y a los enfermos, ya que estas personas no ayudan a la supervivencia de la sociedad. Caso del Homo erectus anciano y sin dientes. Como nosotros, se cree que el Erectus vivió en grupos familiares pequeños. Hay evidencia de que se cuidaban los unos a los otros y que se ocupaban de los enfermos y heridos. Hay algunos indicios de que pueden haber tenido sentido de compasión, comparable a las cosas que sentimos por el otro. Hay fósiles del yacimiento de Damisy, en Georgia, que insinúan esto. Un fósil en particular había perdido todos sus dientes debido a una infección o debido a la vejez o ambos. Y este individuo se encontraba tan discapacitado que debió necesitar ayuda a algún otro miembro de su grupo. Tuvo que haberlo ayudado a básicamente masticar su comida para que pudiera sobrevivir. La moral fue evolucionando con las habilidades sociales, haciendo que los más empáticos tienden a alargar la vida del individuo y de la tribu en su conjunto, incluyendo a los débiles por el apego emocional. El alma también evolucionó con el hombre en proceso de evolución, pasando de un espíritu instintivo a uno consciente. Con la perspectiva de la muerte de los suyos, el apego hacia estos creció gracias al vínculo social. Lo que distingue el alma humana actual de nuestros ancestros es que ésta nos hace ver más allá de lo evidente, creando proyectos individuales o sociales que beneficien a todo el conjunto de la sociedad con diferentes valores morales, con los cuales hemos creado consensos llamados leyes. Los valores anteriores tendían al tribalismo por la falta de contacto con el resto de culturas, de ahí que también se creasen sus propias morales según sus normas sociales. Con religiones monoteístas como el Islam y el cristianismo, ese tribalismo se fue reduciendo en pro de la imposición moral de dichas religiones una vez éstas obtuvieron poder político tanto en la creación de leyes basadas en su Dios como en la formación intelectual de derechos humanos. Véase las leyes de Burgos que crearon los españoles para eliminar las encomiendas y el esclavismo de indios americanos. Aunque con el surgimiento del protestantismo, surgió en Occidente el relativismo en la interpretación moral, haciendo que la Guerra de los 30 años como la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo fueran respaldadas por interpretación libre de personas interesadas en ver a personas ajenas a su grupo como atrasados y de valores morales caducos, cuando ellos pecaron de atrasar moralmente sus pueblos con la venta activa de esclavos y el exterminio de indígenas y etnias. Lo que vivimos ahora, salvo los que viven en Sentinel del Norte o Corea del Norte, es la globalización moral donde todos coincidimos en moral, o discrepamos trayendo diferentes perspectivas ideológicas que debaten civilizadamente casi siempre sin hachazos en lo que es correcto para unos e incorrecto para otros y viceversa. Por otro lado, según la visión atea, acciones como la violación pueden ser socialmente no ventajosas, pero no habría razón para pensar que la violación es realmente malo. Desde este punto de vista, si no tuviera consecuencias sociales, no habría nada de malo en violar a alguien. Pero el problema es que todos sabemos que esto está mal. Por lo tanto, si los valores morales objetivos existen y no los hemos podido adquirir por mera evolución, la opción más plausible es que han sido puestos en nuestra conciencia por alguien superior, Dios. Con el ejemplo de la violación asumes que todos estamos de acuerdo en lo mala que es. Pero eso no es así para los que disfrutan de la violación. Las manadas existen porque la moral de ellos no es que esté perturbada, sino que su ignorancia personal les hace pensar con el razonamiento moral subjetivo de coño que veo, noche que disfruto sin tener en cuenta la empatía de la otra persona. Luego también existen patologías psiquiátricas fruto de la naturaleza que impiden la empatía como la psicopatía o la sociopatía. Estas afecciones afectan al sujeto al percibir constantemente el mundo de forma inmoral. Y no se explica con el demonio, se hace con la psicología y las experiencias vividas del agresor antes del crimen. Luego los ateos no son todos ambiguos moralmente, pues muchos se guían en la constitución de sus países y en su formación en ciudadanía referente a los derechos humanos aprendidos tanto en las instituciones como en la calle y su cultura. Un ateo como cualquier persona no es moral solo por el cumplimiento de normas sociales, sino por el pensamiento crítico que le ayuda a seguirlas. Y me parece que los ateos que conozco coinciden en que lo que dices es absurdo, pues no todos son tan cínicos como los expones.
Por cierto, yo sí conectó a Dios con la evolución, pues como expuse antes, el alma del hombre fue evolucionando para asemejarse en moral a Dios gracias al desarrollo del trato al prójimo y la empatía. De ahí que Jesús dijese: ama a tu prójimo como a ti mismo. Desligar dos realidades para favorecer un entro del creacionismo es incoherente, pues la postura correcta frente al origen del con Dios es esta. Sobre todo por coincidir correctamente lo dicho por la ciencia y lo dicho por la fe. Aunque fe y razón están separados, la fe nos ayuda a ver más allá de lo evidente. Parece que me contradigo con el video anterior, pero la versión que expone este sacerdote es mejor que decir que la macroevolución no pasó y que venimos del barro y que la moral es únicamente objetiva, siendo realmente relativa por cómo coexisten dos o más versiones de la moral en este mismo mundo. Nosotros procedemos de este universo, al igual que las estrellas, las galaxias, las ranas y todo lo demás. Procedemos de este universo en evolución. Esa es la mejor explicación científica para nuestra existencia. Si Dios no existe, y por lo tanto no existiesen los valores morales objetivos, cada uno podría decidir lo que para él está bien o mal, y no podríamos objetar que, por ejemplo, el holocausto nazi estuvo realmente mal. Si Dios no existiese, no tendríamos una explicación satisfactoria de por qué todas las naciones, tribus y culturas castigan objetivamente cosas como el asesinato o el robo, ni por qué los seres humanos somos igual de valiosos entre nosotros. Dios dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Esto es especialmente curioso porque lo que marca que algo esté bien o mal no son los mandatos de Dios, es su propia personalidad. Bien, veo que no me entiendes. Con Dios o sin Dios, la evolución biológica y la evolución moral siguen existiendo, pues el ser humano ha desarrollado el pensamiento crítico para que él mismo determine qué es bueno o malo sin ayuda de un factor externo como un ser todopoderoso o un tipo como tú que está dando la tabarra con medias verdades. Tu argumento es nefasto porque hace que la moral dependa de un ser y del criterio de ese ser, eliminando así el libre albedrío. Yo soy católico, pero no creo en un cielo que no respete la integridad de la dignidad humana como el expuesto por Darin Knapp. ¿Como en el que crees tú? Los coreanos del norte tienen un solo derecho, el de alabar su líder y de agradecerle todo lo que les ha hecho. La adoración es constante porque la vigilancia es completa. El mandatario no tiene la omnisciencia de Dios, no puede leer tu mente, pero sí dispone de un aparato de control psicológico muy sofisticado, que a través del miedo inculca una disposición de obediencia y adoración que se vuelve de segunda naturaleza en la gente. El efecto de este sistema de control es la constante expresión efusiva de adoración al líder. Este es un fenómeno que todos los que han visitado este curioso país han comentado. Entonces, lo que tenemos en Corea del Norte es la encarnación del paraíso cristiano, un sistema de alabanza permanente. No veo cómo se distingue el sistema divino del cristianismo del sistema totalitario de este país, salvo en un solo detalle. Al menos en Corea del Norte puedes morir y así escapas de las garras del líder, o si tienes mucha suerte puedes escapar por la frontera. En la dictadura celestial no existe esa opción. Naces bajo su mando, no tienes la opción de salir de ella. Te vigila en todo momento, hasta te puede condenar por un crimen de pensamiento. No solo el acto de fornicar, sino meramente pensar en acostarte con esa chica, te condena. Uno actúa bien para evitar esa condena, y si actúa mal, sufre un castigo eterno. Tienes que alabar eternamente a ese querido líder cuyo mando nunca estuvo bajo tu poder de rechazar. Hay gente que dice, quisiera poder creer en Dios, pero simplemente no puedo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien quisiera eso? Yo me afirmo ateo no porque haya probado la inexistencia de Dios, eso es lo de menos, sino porque todo este esquema atenta contra mi integridad, mi libertad y mi dignidad como ser moral y autónomo. Sino en el cielo de los que apoyan a Jesús moralmente sin tener que ser sí o sí cristianos o creyentes en Dios por amar al prójimo y buscar a Dios. Marcos 9, 38, 40. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, y que pueda enseguida hablar mal de mí.
Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Si Dios creó la objetividad, es lógico pensar que al crearla a partir de la nada, lo hizo mediante su criterio subjetivo, haciendo que su moral objetiva que tú vendes sea realmente subjetiva por partir del criterio subjetivo. Y por culpa de gente como tú, se han hecho conflictos con el planteamiento de que cierto grupo es el único que posee la moral objetiva y el resto siguen la palabra equivocada. Como por ejemplo para ti es objetivamente moral que un cristiano gay no haga actos homosexuales, pero cuando somos críticos vemos que realmente se le está reprimiendo negándole su naturaleza en pro de la discriminación religiosa. Con esto digo que en el mundo hay gente que llega a la misma conclusión moral que yo gracias a los razonamientos morales y al pensamiento crítico, y que el ejemplo que te critico es para que veas que ese punto de vista que defiendes no solo es homofóbico, sino también moralmente subjetivo por depender de los que siguen el dogma de los testigos de Jehová, que se alejan de la realidad ajustando esta última a sus escrituras sesgadas. En resumen, sin Dios, los valores morales objetivos no existen. Pero los valores morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. Conclusión. No defines la moral como tampoco su opuesto y su alternativa, no aceptas que Dios y la evolución hayan coexistido y cooperado en la creación de la moral humana, no dices nada de los que sufren de patologías que impiden el razonamiento moral objetivo como la psicopatía, no ves que lo que dices restringe el libre albedrío contrario a la palabra de Jesús y que los valores morales objetivos y subjetivos conviven en el mismo universo gracias a los razonamientos morales y al pensamiento crítico que existen de forma independiente de la existencia o no de Dios por no depender de él. Aviso importante. Este video es una respuesta global a todos los videoargumentos de Existedios sobre el diseño inteligente que ven en pantalla. Los fragmentos de dichos videos se pondrán a manera de ejemplo de lo que yo refuto. Si hay testigos de Jehová que están en desacuerdo con lo dicho aquí, háganmelo saber en los comentarios. Y si tú estás disconforme con lo dicho en este video y los anteriores contra tu postura, házmelo saber con una video respuesta decente. Disfruten del video y mantengan el respeto y la discreción al ver el material o al escribir los comentarios. Empezando con la crítica, podemos decir que Ed, siendo él profesionalmente un cocinero y supuestamente conocedor de procesos metodológicos para sus recetas, parece mentira que en sus videos no sea capaz de explicar el qué y cómo es el diseño, por partir erróneamente del resultado sin tener en cuenta lo que lleva detrás. Los animales, por ejemplo, están tan bien diseñados que los científicos aprenden de ellos para sus creaciones. Esto se llama biomimética. Pero curiosamente, científicos inteligentes con grandes medios a su disposición no logran superar a la propia naturaleza. Pero por suerte vuestro servidor ha estudiado en el sector de las artes gráficas, por lo que yo entiendo de diseño y su metodología para definirlo como tal en sentido teórico y práctico. En esencia el diseño es la formación del planteamiento que busca la creación y la ejecución de una idea por medio de una metodología hasta llegar a un resultado. Eso incluye el plano arquitectónico de una casa, el diseño estructural y gráfico de un periódico o identidad corporativa, la programación de una página web, la elaboración de una receta, la redacción y maquetación de un plan de empresa, etc. Como vemos, por ahora hemos citado acciones humanas, pues un ave no construye un nido por un método pensado, sino que sigue un instinto que le fuerza a hacerlo así y no de otra forma. Para facilitarnos la crítica a tu diseño inteligente, utilizaremos como parámetro el método de Bruno Munari para reflejar la importancia del diseño en todo su conjunto más allá del resultado, en caso de haberlo. Pero antes hay que hacer un previously para explicar por qué rechazo el entre comillas argumento del ajuste fino. En los últimos vídeos contra Existedios, Andrómedas 3600 y Stephen Hawking refutaron la falacia cosmológica, mientras que Andrómedas expuso su irrefutable hipótesis de la olla a presión previa al Big Bang, con apoyo del Big Crunch en pro de que el caos genera órdenes cíclicos.
Hawking, en cambio, demostró lo derrochador que fue la formación del cosmos por los residuos de materia que quedó tras las colisiones iniciales de esta con la antimateria. ¿Podrá existe Dios seguir argumentando con estos argumentos en su contra puestos sobre la mesa? Lo veremos más adelante. Dicho esto, todos los ejemplos de supuesto ajuste fino, no son más que ejemplos concretos que nos benefician para nuestra existencia y vida. Y como siempre estos son resultados de un supuesto diseño expuestos como tal. Para entenderlo, os pongo el ejemplo favorito de los creacionistas para poder desmentirlo con el método de Bruno Munari paso por paso. La ubicación de la Tierra en el sistema solar para la vida. Problema: tiene que haber vida en la Tierra. Situada en el sistema solar. Ya empezamos mal con este planteamiento creacionista, porque en realidad no existe la necesidad de que un planeta deba tener vida teniendo tropecientos planetas inhabitables como ejemplo de lo contrario. Un problema surge en base a una necesidad, y que un planeta tenga vida o no es universalmente irrelevante para tomarlo como una necesidad, a no ser que se busque su terraformación en pro de la supervivencia de nuestra especie. Pues como vamos a ver en la definición del problema, estos parámetros son muy antropocentristas para el beneficio de nuestra existencia en un planeta con ciertas condiciones a la que nos hemos adaptado evolutivamente, sin tener en cuenta las otras posibilidades astronómicas y bioquímicas que aún son especulativas. Definición del problema. Si la Tierra estuviera un 5% más cerca del Sol o un 1% más lejos, la vida no sería posible. Mientras esté en la zona de ricitos de oro perfecto, aquí caes en el error dicho anteriormente de antropomorfizar la cuestión, debido a que tu punto no tiene en cuenta en que muchos planetas ubicados en esas zonas habitables difícilmente van a tener vida como la nuestra, tanto por la masa del planeta como por la actividad magnética y elementos del mismo, conduciendo a que la posible vida no esté compuesta de carbono, sino de otros compuestos como el silicio o cualquier otro elemento que se comporte como el carbono. El carbono anula la posibilidad de la Tierra diseñada debido a la abundancia del mismo cuando es formado en el nacimiento de las estrellas. Por tanto, todo lo que viene después de este punto van a ser excusas en pro de hacer algo especial de lo que no es. Más creatividad, repito, ¿qué idea se va a utilizar para resolver, si no hay problema que solucionar? Como es un despropósito seguir con el método de Bruno Munari, habiendo visto que no hay problema ni dilema real para realizar dicho diseño, os adelanto de que para este sujeto tuviese razón os tendría que mostrar, exceptuando la Biblia por tener un Génesis interpretable con diferentes lecturas, por ende caería en un juicio subjetivo que nadie pidió, ejemplos claros y físicos de dicho diseño. Bocetos, memorias, mapas conceptuales, diagramas de Gantt, modelos físicos, etcétera, etcétera y etcétera. Parece que le estoy pidiendo a Existe Dios demasiado, pero opino que todo lo que pido, no es imposible para que su Dios le dé estas cosas y le creamos. Es claro pensar que en base a los hechos demostrados, y en contra del relato inverosímil de este apologista, es más plausible que la única función de Dios en la creación del universo haya sido la de darle al botón y que todo siguiese su curso y a su suerte por amor a lo creado. Sin ser el universo la casa de muñecas de una niña controladora o la marioneta del titiritero que está jugando a ser Dios. Además, conociendo a Ed, este no cree que el universo es determinado y azaroso a la vez. Y para entenderlo veamos lo que defiende sobre el libre albedrío, comparando lo que dice con una escena de las Morias de la serie Blood of Zeus. Te repite sin pararse a pensar. Vamos a ver, hay dos cosas diferentes. La predeterminación, que es la acción de hacer que las personas actúen según tu voluntad, y la presciencia, que es simplemente saber lo que va a hacer cada uno. Dios utiliza la segunda, la presciencia. Así que esto no nos afecta en nada en nuestro libre albedrío, porque Dios se limita a saber de antemano lo que nosotros mismos vamos a decidir. Así que quienes decidimos seguimos siendo nosotros. Imagínate que tienes un mando a distancia que funciona para manejar el tiempo, como en la peli de Click. Tú ves una conversación entre dos personas, y cuando han acabado rebobinas. Cuando le vuelves a dar al play, la conversación vuelve a empezar. Pero el hecho de que tú sepas lo que ellos van a decir en cada momento, ¿les está quitando la capacidad de elegir? No. Que un observador sepa lo que va a pasar no influye en nada a la persona, que elegirá libremente, independientemente del conocimiento que tenga el observador. Así que el hecho de que Dios sepa lo que vamos a hacer, no implica que no tengamos libre albedrío, sino que simplemente Dios sabe lo que cada uno decidirá de forma libre. El albedrío y el destino coexisten.
¿Cómo? Imagina un bebé gateando sobre una mesa. Si el bebé continúa, ¿se caerá? Eso está claro para ti antes de que el bebé lo entienda. Tienes previsión, pero el bebé no. Pero eso no significa que le hayas quitado el albedrío al bebé. ¡No es coincidencia! Visto lo visto, los dos fragmentos coinciden en ser falaces por sobre todo determinar el escenario de sus ejemplos, negándoles poder de decisión a los personajes de los mismos. El tipo con el mando que lo usa para retroceder en el tiempo, afecta el espacio-tiempo negándoles a los que quieran seguir el tiempo normal la libertad de hacerlo. Y luego, lo de las morias es el colmo porque crean un bebé y una mesa que tienen que ir sí o sí como dictan el relato sin oposición a por parte del bebé creado. Si eso no es violar el libre albedrío no sé qué es. Luego siendo tu testigo de Jehová, consideras que el ser humano es pecador por defecto. Es más, es porque Dios lo maldijo contrario al bien de los descendientes del supuesto Adán. Si eso no es jugar a ser Dios no sé qué es. Por lo que mucha presciencia no tiene, y le sobra lo otro. Tener más morro que cara dejando este rollo del libre albedrío cuestionable y antimoral. Como he dicho antes, estas pruebas objetivas de diseño anteriormente expuestas más allá del resultado es pedirte en exceso. Así que cuéntanos qué es para ti el concepto de evidencia. Vale, aquí está diciendo que esto no es una evidencia, que el otro tampoco es una evidencia, pero ¿qué es una evidencia? Vayamos a la definición de la RAE. Por lo que aquí se dice, la evidencia es totalmente subjetiva, porque si es algo de lo que no se puede dudar, entonces no hay evidencias de nada. Porque algunos dudan de que la Tierra es esférica, otros dudan de eventos históricos reconocidos. En mayor o menor medida, se duda de cualquier cosa. Además, algunas cosas que hace años, décadas o siglos eran evidencias científicas y pocos dudaban de ellas, ahora no lo son gracias al avance de la ciencia. Así que se puede decir que ciertas pruebas son evidencias para algunos, aunque para otros no. La evidencia es subjetiva. Y todas estas pruebas claramente son, en conjunto, evidencia para la existencia de Dios para miles de millones de personas en el planeta. Que venga alguien a decir que en realidad no son evidencias porque él no lo ve así, no tiene sentido. Si creen en lo que él ha dicho, ya os digo que os la ha metido bien doblada. La palabra evidencia, comparte raíz con evidente, por ser la prueba de algo claro para todos objetivamente y universalmente. Si la evidencia fuese subjetiva, la ciencia no valdría nada. Porque ahora según tú todo vale. Y lo que se dice dentro de grupos cerrados, valen como evidencia cuando muchas veces no lo es, por no decir la mayoría, por no discutir sus ideas entre sí. Cayendo en el circlejerco en la lengua de Cervantes círculo de pajeros, el punto es que para que tus argumentos pretenciosos tuviesen sentido, estos tendrían que convencer universalmente. De aquí hasta la otra punta del mundo, siendo a su vez demostrables y aprobados por cualquiera. El argumento que das, hace ver a Domentío y a Oliver Ibáñez como genios, cuando estos están superdotados de mierda en la cabeza por negar como burros cosas tan imposibles de ignorar como el holocausto o los dinosaurios. O en tu caso la negación de evolución macroevolutiva, la cual refutaré en el futuro. Para que me entiendas Ed. Tú y la comunidad de fanáticos religiosos, que suscriben el dogma de los testigos de Jehová, no sois más que un círculo de pajeros, que nunca discuten entre vosotros de forma honesta sus pseudo pruebas, que objetivamente no prueban nada por basaros en mentiras autoimpuestas. El diseño pseudo inteligente, porque no tiene otro nombre, como postura es una mierda, pretenciosa. Que realmente no propone nada por andar a la contra de la realidad, las posturas no creyentes y en la evolución. Os dejo con esta científica para entenderlo. El problema principal del diseño inteligente es que no podemos usarlo para explicar el mundo natural. Es un argumento negativo. Dice que la teoría de la evolución no funciona y que por eso todo está hecho por un diseñador. Si la evolución no funciona, ganamos por defecto. Pero cuando les preguntas, ¿qué os explica el diseño inteligente sobre la naturaleza? ¿Os explica qué hizo el diseñador o qué usó para crear las cosas? ¿Su finalidad? ¿Os dice cuándo lo hizo o por qué lo hizo? ¿Os dice algo de todo eso? Se trata de un argumento negativo, y no se puede hacer ciencia partiendo de un argumento negativo. Uno dirá cómo te atreves a decir eso siendo tú cristiano. ¿Acaso quieres ser contrario a las escrituras?
Veréis, hubo un tiempo en el que vosotros teníais razón entre comillas, porque vosotros vencisteis en la sociedad teniendo poder, pero ahora al destaparos como grupo de fanáticos religiosos con un poder que busca ser frenador en pro de ideas caducas por medio de la imposición y el daño intelectual y social que generaron vuestros ancestros dogmáticos, no podéis convencer. Hace falta que os ponga la frase de Miguel de Unamuno. Porque el que entiende pocas palabras bastan, pero conociendo a estos tipos, en fin. Vencer no es convencer. Y hay que convencer sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión. Ese odio a la inteligencia que es crítica, diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición. Pero espera, me acabo de acordar de que tú dijiste una característica del diseño. El diseño inteligente no nos lleva a pensar en la existencia de un creador solo porque sea complejo, sino porque es complejo y a la vez específico. Por ejemplo, si fuéramos a la Luna y encontráramos 100 piedras en fila, cada una con una marca distinta, eso sería algo complejo. Podría haberlo diseñado alguien. Pero puede que no, y que esas marcas sean producto de la erosión o algo parecido. Es algo complejo, pero no específico. Ahora, si en lugar de unas marcas aleatorias encontramos una letra en cada piedra y en orden son las palabras de apertura del Quijote, entonces es algo complejo, pero también específico. Ahora sí diríamos con toda probabilidad que eso no ha podido surgir de manera natural y que necesita un diseñador. Bien, pues el mundo que nos rodea no nos da muestras de diseño solo porque sea complejo, sino porque es complejo y a la vez específico. Video refutación con ChatGPT y DALL-E 2. Bien, este fragmento pudo convencer antes del auge de las inteligencias artificiales generadoras de texto coherente e ilustraciones generadas por una descripción de texto. Pero ahora con estas IAs podemos entender y visualizar con claridad porque ahora no tienes la razón, o mejor dicho porque nunca la tuviste. Estos programas, como pasa con todos, ejecutan comandos o pedidos, y por medio de la información recopilada en su red neuronal, ejecutan uno o varios resultados basados en sus datos metidos por programadores. Muchos pretenciosos dirán que esto es un gran avance, pero yo respondo, ¿la máquina pensó alguna vez en lo que había que hacer? Te puede crear una ilustración súper bonita, compleja y específica, pero jamás consideraremos honestamente que fue fruto del diseño, pues para diseñar hay que pensar con creatividad y metodología, cosa que un robot no puede hacer por partir de una programación que lo restringe a cumplir con ciertos pedidos. Pídele a ChatGPT que te redacte todo el Quijote pero con lenguaje actual del siglo XXI, te lo escribirá de forma perfecta y adaptada a tu entendimiento, pero aún siendo algo específico y complejo hubo realmente una cabeza pensante detrás de ese resultado claramente programado. Creo que responderte eso sería ofender tu inteligencia. Argumento de la mierda, pero visto que tu argumento es una mierda, hablemos de la caca. El mojón es complejo por estar compuesto químicamente de materia orgánica e inorgánica, y es específico por ser el excremento, la materia que no puede y no debe digerir el organismo. Que sea complejo y específico no lo vuelve un diseño, pues volvemos a lo mismo. Una boñiga no ha sido pensada ni de coña, sino que se ha formado en el sistema digestivo sin intervención divina alguna. La única y verdadera explicación para que la caca sea tal como es debido a la evolución macroevolutiva y la adaptación del organismo a su tipo de dieta alimenticia. Si no, fíjate en todos los tipos de popó que existen a día de hoy y compáralos con las excreciones de animales más sencillos que los mamíferos como los reptiles o peces, comparando también el sistema digestivo de las bestias, viendo lo distintos que es el de un pez al de una vaca por la complejidad de la digestión de materia vegetal e inexistencia en las aguas. Se me está haciendo largo el tema de la mierda, se nota que ya huele. Refutación del arenque rojo de la evolución del ojo contra la supuesta simplificación de células, y ahora viene el colmo de los colmos. Pues la respuesta que hace Existedios a Quantum Fracture es de todo menos inteligente y madura. Espera, que lo dice directamente. Nadie está diciendo, por ejemplo, que toda la complejidad del ojo humano haya surgido por azar. Lo que los biólogos sostienen es que el ojo partió de un estado súper simple, una pared de células que eran sensibles a la luz. Y que con el tiempo, este ojo fue evolucionando a algo más complicado, más sofisticado y de mejor funcionamiento. Claro, este es un error muy típico.
Nadie creería que por mutaciones aleatorias se hizo el ser humano tal y como es actualmente. Entonces, Crespo dice que la vida inicial no era tan compleja como lo es ahora, sino que era súper simple. El ojo primitivo era solo una simple pared de células sensibles a la luz, algo súper simple. Y por mucho que se repita, no me entra en la cabeza. Cualquiera que conozca mínimamente las células sabe que hasta la célula más sencilla es tremendamente compleja. No existe esa simplicidad que trata de pintar. Según los científicos, la célula es comparable a una ciudad amurallada, con entradas y salidas controladas, sistema de transporte, red de comunicaciones, centrales eléctricas, complejos industriales, plantas de reciclaje y tratamientos de residuos, cuerpos de defensa y hasta una especie de gobierno central en el núcleo. Además tiene la capacidad de duplicarse en pocas horas. Philip Hanawalt, profesor adjunto de genética y biología molecular en la Universidad de Stanford, dice: hasta en la célula más sencilla, el crecimiento normal exige que se sucedan de forma coordinada decenas de miles de reacciones químicas. También dice: los logros programados de estas diminutas fábricas químicas exceden por mucho a las aptitudes del científico que se afana en su laboratorio. No, hasta la vida más simple es tremendamente compleja. Puedo entender que este divulgador sea demasiado simplista por obviar lo que explica, pero el hecho de evadir la aceptación de lo que Crespo dice en pro de salirse de la discusión de la evolución del ojo con una pseudo-refutación que no viene a cuento con respecto a que las células no son simples, es de un niño pequeño que quiere sacar una respuesta fácil y barata para salir del examen, lo que en dicho en cristiano es hacer la falacia del arenque rojo. Y dejando de lado tus analogías de cómo es la célula dignas de érase una vez el cuerpo humano Batarakus Aibou, vamos a centrarnos en lo importante. El hecho de que una célula eucariota tenga partes, núcleo y orgánulos, es con el fin de preservar y adaptar al material genético en pro de su supervivencia y su posterior reproducción. He aquí la base de la evolución, que por medio de mutaciones azarosas y determinadas por el medio y la propia célula, ésta se adapta para la perpetuidad de su especie. Y recuerdo una cosa: para que existe Dios nos dé pruebas de un diseño inteligente, nos debe pasar los bocetos o memorias de dicha creación. El ADN no sirve por ser algo supuestamente ya creado, y no se puede hacer la analogía del disco duro, pues aunque nosotros sabemos como especie leer el genoma que cualquier ser vivo, no se puede convertir los conjuntos proteicos del ácido desoxirribonucleico a archivos digitales. Ni hoy ni nunca. Volviendo a la cuestión de la evolución del ojo, lo cierto es que su evolución fue convergente, por lo que no tuvo un origen único para todos los seres por desarrollarse en diferentes momentos, pero tuvo un origen muy semejante a como lo expone curiosamente. Mientras te mostramos la anatomía de los diferentes ancestros del ojo actual, en este círculo verás una simulación de qué imagen podían percibir. El ojo más primitivo se llama mácula ocular y pertenece a seres unicelulares como algunas algas verdes o esta euglena. Es apenas una manchita de proteínas sensibles a la luz, es decir, fotorreactivas, y aunque no puede detectar imágenes, le sirve al bichito para saber simplemente si está en un lugar oscuro o en uno iluminado, ya sea para buscar alimento o para esconderse. Animales pluricelulares como ciertas medusas y estrellas de mar tienen ocelos, o sea, ojitos, que no son más que un grupo de células en la piel cargado con similares proteínas fotorreactivas. Se cree que esas células también ayudan a los animales a sincronizar sus metabolismos con los ciclos de día y noche. Hace unos 540 millones de años, durante la explosión del Cámbrico, una etapa en la que la evolución se aceleró, pasó algo interesante. Los animales cuyas manchas oculares estaban levemente hundidas, como las planarias, no solo podían detectar si les llegaba luz, sino también de qué ángulo provenía esa luz. Un cambio tan sencillo significaba una gran ventaja. Ahora podían saber hacia dónde dirigirse o en qué dirección huir. Y mientras más profunda fuera la concavidad, más precisa sería la detección. Si el hueco por el que pasaba la luz se hacía más pequeño, ocurría algo fascinante. Se formaba una cámara oscura y en su fondo fotosensible, una imagen. Este tipo de ojos de agujerito todavía los tienen animales como el fascinante Nautilus. Ven un poco desenfocado, pero ya hay imagen. Además, ya tienen diferentes tipos de fotorreceptores para diferentes longitudes de onda, por lo que ya pueden ver a colores. Por cierto, los ojos humanos son sensibles a una parte limitada del espectro y especialmente sensible a los verdes y azules, probablemente porque estas son las frecuencias que logran penetrar el agua del océano, donde se originó la evolución de los ojos. Pero estos ojos aún están abiertos y el agua entra y sale de ellos. ¿Cómo se cerraron? ¿Conoces animales que cambian de piel? Pues es muy posible que este proceso, conocido como muda, contribuyera a la formación de una capa de piel transparente que resultaba más ventajosa si no se caía en el ojo, porque lo protegía. Esta parte es la córnea. Es probable que la córnea se dividiera en dos partes. La más interna podría formar una especie de lente llamado cristalino. En los embriones de los vertebrados es un conjunto de células vivas, completamente opacas, pero cargadas de una proteína transparente llamada cristalina. Durante la gestación, estas células mueren y dejan en su lugar solo la cristalina. Esta estructura es
una lente flexible que permite enfocar objetivos tanto cercanos como lejanos. Se tiene la hipótesis que el cristalino pudo separarse a su vez en dos partes, formando una membrana que permitiría la regulación de la cantidad de luz. Este es el origen de la pupila y el iris. Así, cada una de las etapas ha resultado ventajosa para su poseedor. De hecho, el ojo es tan ventajoso que ha evolucionado de manera independiente en diferentes organismos. Aunque el gen PAX6 que indica dónde deben salir los ojos es común a todos los animales, desde las moscas hasta los humanos, el ojo de los insectos, que es compuesto y está formado por miles de unidades receptivas, tiene una estructura muy diferente al ojo de un camaleón. Los pulpos, por ejemplo, tienen ojos muy similares a los humanos, pero llegaron a ser así por una ruta evolutiva convergente. Y tienen una diferencia. Los nervios que conectan las células sensibles con el cerebro en el pulpo pasan por detrás de la retina, mientras que en los humanos estos nervios pasan por enfrente. Tenemos la retina volteada. Eso nos deja con un punto ciego justo en medio del ojo. Si hubiera sido diseñado, tendríamos que mandar nuestro ojo al departamento de quejas. En fin, Ed, deja de sacar cosas de la chistera que no tienen nada que ver. Ojalá me respondas con la madurez que te estoy mostrando. Pero este asunto no acaba, pues el plato fuerte es un video tuyo aludiendo a que el ser humano es especial por ser la criatura perfecta. Perdona, pero la perfección no existe ni existió, y usted está cayendo como en todo lo que critico en el antropocentrismo. Tú que eres literal con la Biblia, me podrás entender que el ser humano, pese a tener alma, fue creado con las bestias terrestres en el sexto día. Esto en mi opinión también se puede interpretar que el ser humano es tan animal como los monos, pero Dios le dio autoridad sobre el resto de vida en la tierra. Podemos entender también que como el resto de animales cumplen funciones en la cadena trófica, el ser humano ocupa otra. Ser un factor ambiental elevado por transformar su entorno. Lo que peca el creacionismo es la soberbia por caer en el especismo, tratando de separar la realidad humana del animal, y a su vez en mentir para vencer con falacias, para hacer quedar bien entre comillas el Génesis como libro histórico, pese a los mitos y metáforas que contiene. Antes de finalizar, quería refutar la falacia del coche Ford que expone aquí. Tomemos un coche Ford. Es concebible que alguien en una parte remota del mundo, que está viendo uno por primera vez y que no sabe nada de ingeniería moderna, podría imaginar que hay un dios, el señor Ford, dentro del motor que lo hace funcionar. Además, podría imaginar que cuando el motor funciona con suavidad, es porque el señor Ford dentro del motor está contento, y cuando el motor está apagado es porque el señor Ford está enfadado. Por supuesto, si posteriormente estudiara ingeniería y despedazara el motor, descubriría que no hay ningún señor Ford dentro. Tampoco necesitaría mucha inteligencia para él ver que no necesitaba presentar al señor Ford como una explicación de su funcionamiento. Su comprensión de los principios impersonales de la combustión interna sería suficiente para explicar cómo funciona el motor. Hasta aquí todo bien. Pero si luego decidiera que su comprensión de los principios de cómo funciona el motor hace imposible creer en la existencia de un señor Ford que diseñó el motor en primer lugar, esto sería evidentemente falso. En terminología filosófica estaría cometiendo un error de categoría. Si nunca hubiera habido un señor Ford para diseñar los mecanismos, ningún coche Ford existiría. Teniendo en cuenta todo el video que he hecho yo, podemos decir varias cosas. Es más objetivo pensar que Dios dejase el universo a su suerte y que se desarrollase a sí mismo. 2. Con el contraargumento al diseño de la Tierra, expongo que no hay diseño inteligente por no haber un problema objetivo para diseñar más allá del capricho, contrario a un ser perfecto y sin necesidades. 3. Lo que expuse contra el diseño pseudointeligente de la Tierra también aplica al universo, por no cumplir con los pasos de Bruno Munari. Y 4. Toda persona que estudia ciclos profesionales en donde se realizan proyectos como la ingeniería al construir coches, entenderá perfectamente en que antes o durante el proceso para la elaboración del vehículo, este proyecto debe quedar reflejado en una memoria en pro de explicar dicha construcción. Dime Ed, ¿dónde están las memorias de Dios para explicar el diseño del universo? ¿Dónde se encuentran los bocetos de las cosas que tu Dios iba creando? Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Un pretencioso que no entiende nada de evidencia ni de diseño en su forma elemental, y que nos vende sus argumentos estúpidos y falsos como un vendedor de veneno de serpientes. En conclusión, el diseño inteligente es ciencia. Los argumentos de existe Dios tienen sentido. No.